Shalom para todos, hablando de Parashá, Rabbeinu Shmuel Korenblit, Meir Kalmos. Buenos días para todos. Estamos en Sefer Bamidbar, Parashat Shlach Lecha. Shlach Lecha es considerada una Parashá dolorida, una Parashá dura para el pueblo de Israel. No sé si se dice dolorida, pero bueno, una Parashá difícil. Se duele, ¿quién? Se duele escuchar que gente tan importante como dice acá en la Parashá, Kulam Anashim. Ahora se dice Anashim, quiere decir que aquel tiempo antes del pecado de los espías eran todavía gente importante de posición, los comandantes, los jefes del pueblo de Israel, tenían nivel espiritual también elevado. Y como siempre este año cuando llegamos en la parashá se pregunta cómo es posible que una gente de nivel tan elevado, jefes del pueblo de Israel que estudiaron Torah con Moshe, que recibieron una Torah ahora, de repente tienen dudas sobre la capacidad de Dios de traer el pueblo de Israel para la tierra de Israel. Lo que se pasó en la mente de ellos, hasta tal punto que el propio Moshe estaba preocupado si tal vez el propio Yoshua ben Nun va a empezar a caminar en el camino de los espías también. Él le dio una brajá, una bendición, él lo acrecentó una letra también. Ajón se llamaba Oshea, lo acrecentó Yehoshua, que quiere decir el comienzo del nombre de Dios, como quien diciendo que Dios te salve de los pecados de los espías. Entonces, como siempre hay mucho que hablar, pero lo que se pasa acá, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es el punto de discusión entre los espías y Yoshua y Caleb ben Yefune? A mí me parece que el punto de discusión es cómo interpretar los hechos. Y es más, hay algo muy interesante en la parashá, que hay discusión de cómo hablar de lo que ven, porque vemos como que en el diálogo no hablan como de lo mismo. Es muy interesante, ¿no es cierto? Se mandan 12 personas, los 12 ven lo mismo, una parte interpretan de una manera y una parte interpretan de otra manera. Hay hoy en día en el mundo académico hay algo que se llama en hebreo Heker Asiach, que sería análisis de discurso. Así es la traducción académica de análisis de discurso. O sea, hay que analizar qué es lo que me quiso decir, ¿no es cierto? A través del análisis de discurso es, bueno, como que es cuál es el objetivo de ese discurso, qué es lo que me quiere traer. Y acá es muy interesante porque al principio vienen los espías, ¿no es cierto? Empiezan a contar de lo que vieron, que los que están ahí son personas muy grandes y las ciudades están totalmente fortificadas, y entonces empiezan a decir las dificultades de entrar por un lado y por el otro. Entonces viene Caleb y dice, vayas, dice, ¿qué están hablando? ¿No es cierto? De otras maneras, vayas, incluso en el libro de la Torá, yo creo que se escribe con una samech más grande, si mal no me equivoco. O sea que los quiso hacer callar Caleb, porque él tiene otro discurso. Ustedes vienen con el discurso de que es muy difícil, en otras palabras, ¿sí? Que ustedes dicen que el pueblo que están ahí son muy grandes y las ciudades están fortificadas y todo eso. Lo que yo digo es, vamos a ir y vamos a heredar esta tierra porque nosotros vamos a poder. O sea, lo que es interesante... Yes you can, ¿cómo se dice? Es en inglés, yes you can. Sí, usted puede, como dijo Obama en su tiempo. Sí, como ustedes pueden, pero lo que es interesante, que él no se pone a discutir sobre las ubdot, sobre los factos, sobre los factores, sobre las cosas reales que ellos traen. O sea, hay veces gente que se agarra de las cosas pequeñas cuando hay discusiones, cuando hay diálogos, y empiezan a discutir, dijiste esto que no es correcto, pero es algo muy muy chiquitito dentro de el cuadro general. El cuadro general. Entonces el cuadro general es como lo ve Caleb, que ellos lo veían que era muy difícil. Ya lo sabemos, en otra parte de la parashá dice que cómo los espías percibieron de cómo son ellos vistos. Entonces dice nosotros éramos en nuestros ojos como langostas y así éramos en los ojos de ellos. O sea que así nos veían, y Rashi ahí trae
que los escucharon diciendo que hay personas como langostas, trae Rashi, de acuerdo a una de las versiones, o sea que los veían como algo chiquitito, muy chiquititos. O sea que eso viene a completar, o sea, de ahí empezamos a entender cuando los espías dijeron nosotros éramos a nuestros ojos como langostas, Hagabim, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros entendemos cuál era el problema. El problema tal vez no era el tamaño de los pobladores de la tierra, que Ulay tal vez sí eran grandes, pero el problema más grande ¿cuál era? Era como él mismo lo veían, lo veían a sí mismos. ¿Cómo se veían a sí mismos? Entonces, subjetivos. Si yo me veo como algo muy pequeño, seguro que no voy a poder verlo. El pastor también dice que o sea, nosotros éramos como Hagabim y así éramos en sus ojos, o sea, porque nosotros nos vimos a nosotros mismos como Hagabim, como langostas, así también esos gigantes, ¿qué? Los gigantes nos veían también así. No veían de la misma manera. Lo que es interesante es que Caleb acá, en esta parte, no discute sobre el tamaño, sino que vamos a poder cumplir la misión. O sea, si nosotros somos chicos y ellos son grandes, ya es un detalle técnico. Que muchas veces esa es la discusión que a veces tenemos que tener con otras personas. Nos estamos peleando por lo más importante. Siempre pienso eso cuando mis hijas se pelean, ¿no es cierto? Entonces cuando mis hijas se pelean siempre, entonces trato de ver a veces, pero es tan ridículo el tema, pero en sus ojos es algo súper importante. Entonces eso es lo que hay que atender, eso por un lado, ¿no es cierto? Me parece que siempre todas las discusiones, una vez me habló alguien sobre discusiones sobre la tierra de Israel, sobre los derechos del pueblo de Israel en tierra de Israel. Hay muchas discusiones hoy en día, también estamos en época de elecciones entre la derecha y la izquierda, tanto en Israel como mundialmente también. Y muchas veces también acá, las discusiones muchas veces se bajan a niveles de detalles. Y lo importante para intentar hacer una discusión objetiva es intentar dejar al lado todos los puntos, como dijiste, los detalles, y entrar cuál es la esencia, cuál es el punto central de la discusión. La discusión es no si los son gigantes o no, si la voluntad de Dios es que entramos en la tierra o que hay tal vez algún motivo para se quedar en los desiertos. Y aquí está, es algo muy interesante que acá, en este pasaje que estamos en el capítulo 13, ¿no es cierto? Y que estamos leyendo a partir, no sé, se puede decir, a partir del versículo 21 hasta el 33 de este capítulo, que hay algo muy interesante, que al principio vemos que se nos cuenta sobre los espías, o sea, como que hay a Mesaper a Mikraí, que sería el que hace el relato, ¿sí? O que Dios le dice así a Moshe, que está escrito, bueno, pasó esto y esto, y pasó esto y esto, o sea, como que está el relato de lo que aquí sucede, está lo que dicen los espías, está cómo contesta Caleb, y después vuelve nuevamente el relato, acá, y dice, después de que nos dice que las personas que estaban con Caleb volvieron y dijeron, no vamos a poder subir porque el pueblo es muy fuerte, en el versículo 32, ahí se nos dice sobre ellos, Beetziu divat haaretz asher taru ota el bnei Israel, lemor haaretz asher abarnu ota la turotá. Entonces nos dice, y sacaron la difamación de la tierra la cual fueron a ver, y acá se trae como la cita, ¿no es cierto?, de lo que ellos dicen. Pero entonces acá se nos dice, no, hay una discusión, hay visión 1, la de los espías, visión 2, la de Caleb, y uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Caleb opina así, la mayoría opina de otra manera, pero el texto de la Torah nos dice en forma clara, no, pero ellos difamaron a la tierra, o sea, ellos se ve que tenían algo interno que no les cerraba la idea. Entonces también buscaron difamar a la tierra. O sea, la Torah nos está diciendo, no pienses que como ellos dijeron es exactamente así, sino ellos a veces, para justificar su posición, buscaron también difamar. Que eso pasa todo el tiempo. Cuando a veces hay discusiones, que gente no se conforma a decir la idea, hay que decir algo malo del otro lado. Eso es lo que yo diría. Como tú dices, hay elecciones, sería bueno que las elecciones estaría prohibido hablar mal del otro. Hablar solo lo positivo tuyo para ganar puntos. A veces para ganar puntos o ganar posiciones la gente busca hablar mal del próximo. Hablar del próximo, del objeto de eso. Y acá dice, bueno, eso es parte
parte del problema, ¿no? Entonces, después de esto, también el diálogo no termina entre los espías y Caleb, sino que después los espías influencian en el pueblo empiezan a quejarse y decir, bueno, sería mejor que volvamos a Egipto. Entonces ahí empiezan todo eso. Moshe y Aarón no saben lo que hacer, y Yoshua y Caleb también actúan de una manera muy, muy extrema. Entran en luto, lutan. Sí, como se lutan, ¿no? Entonces se rompen la ropa, y otra vez el diálogo, y le dicen a la congregación del pueblo de Israel, la tierra la cual pasamos es buena. Dice Aretz Tová Meod. Mucho. Muy buena. Muy buena. Es muy buena, ¿sí? Entonces, y también le tratan de decir al pueblo, tengan cuidado, lo que ustedes están haciendo se están rebelando contra Dios al hacer eso, como es lo que tú habías dicho, que no confiaban en Dios que dijo ir a esa tierra, que ahora dicen, bueno, volvámonos a Egipto, no confiamos lo que nos designan para nosotros. Me parece que acá lo que se ve también muy claro, también Psukim, acá antes un poquito, está escrito en el Pasuk 31, Ve'anashim asher alu amru, imo amru, los espías hicieron, lo no jalalot etam, elam. No podemos subir con el pueblo para Israel, porque que es más fuerte de lo que a principio en nosotros. O sea, el pueblo que está en Israel, los gigantes que están allá, son más fuertes de lo que nosotros. Pero la palabra en hebreo, mimenu, no es solo nosotros, es también él, mimenu. Y acá dice Rashi que la intención era también, no es que más fuerte de lo que nosotros, sino que tal vez más fuerte que Dios. Así trae Rashi acá. Y es muy interesante, quiere decir que hay una palabra acá de doble significado, que acá exactamente lo que decimos, eres a la presentación para afuera, y puede ser que estaban convencidos consigo mismos también, que es la intención, que si alguien nos preguntaba, ¿no? Y no pueden decir, no, nosotros creemos en Dios 100%, nosotros escuchamos la Torah y todo, ¿y cuál es el problema? No, porque ellos son más fuertes que nosotros. No, hay algo por detrás de eso. Si la discusión es quién es más fuerte, el pueblo allá o ustedes, hay por detrás de eso una discusión más profunda, que es un punto muy delicado de falta de fe, que al final de las cuentas, ¿quién va a traer a nosotros para la tierra de Israel? No son nosotros, sino que Dios. Sí. Y este punto faltaba para ellos, y acá es el punto central. Me parece que Nebenzahl trae eso, que a pesar del nivel espiritual muy elevado que tenían, a pesar de las intenciones buenas que tenían tal vez, pero el punto básico está la falta de fe en Dios, y por eso se cría toda una ideología envuelta. Eso es un pecado muy grande, especialmente como estamos hablando de la época de lo desierto, que todos los pecados, cualquier palabra que era abierta o dicha contra Moshe o contra Dios, es algo muy muy grave, porque estamos hablando de los 40 años de la formación de la Torah. Quiere decir que en cualquier momento, si alguien haga contra Moshe o contra la palabra de Dios, y eso va a ser escrito para toda la eternidad, es como quien diciendo, hoy en día, ¿sabes? Es todo pluralismo, ¿ok? Entonces, Moshe Rabbeinu dijo Israel, pero había gente en aquel mismo tiempo que dijeron, que no hay que ir para Israel, que hay otras opciones, podemos quedar en el desierto, podemos ir para Uganda tal vez, podemos hacer un país allá más calmo también. Había otras ideas, había pluralismo de pensamiento. Por eso la reacción de Dios también frente a los espías fue tan dura también, como quien diciendo, no hay otra opción. La opción es entrar en Israel o no. O no es más nada que eso. Entonces, lo que es importante aprender de acá realmente es la visión verdadera que tenemos que ver cuando nosotros hacemos el trabajo de Dios en el mundo, no perder la fe y hacer las cosas con la fe. No solo eso, yo diría, que sino también que uno tiene que ver que tiene que tener mucho cuidado de cómo la gente a veces tiene un objetivo y no solo expresa, sino lo que ve, lo interpreta para llevarlo, para que lo ayude a ese objetivo. O sea, se ve que los espías estos no querían ir ahí, y entonces toda interpretación pasa a ser una interpretación para que cumplir ese objetivo. Lo que llamamos de vontadología, que es decir, transformar la voluntad en ideología. Vontadología. Claro, eso es lo que traen de llamar. Entonces, si nosotros teníamos como un mensaje de Dios que había que ir a la tierra de Israel, bueno, puede ser que sea difícil, pero
Pero eso a veces es la mesirut, es la entrega que uno tiene que tener por el ideal, y no adaptar el ideal a lo que me parece o no, que a veces lo que a nosotros nos parece es algo limitado en el tiempo, en algo que es algo mucho más grande. Los intereses, y es mejor dejar para Dios hacer las decisiones, y no nosotros todo el tiempo. Para ustedes, un Shabbat Shalom, con mucha paz, felicidad.